Hola, buenas tardes. Bienvenidos ante todo a este seminario online formativo que hoy organiza el Sevier, denominado Explorando las nuevas fronteras en los lenguajes enfermeros. Soy Alicia Pérez, responsable de contenido académico para el Sevier. Hoy deciros que tenemos la suerte de contar, la verdad es que con la participación de 4 destacados expertos en lenguaje enfermero. Tenemos una gran suerte porque nos hablarán de las últimas tendencias y avances en la taxonomía enfermeras NANDA, NIC, NOC desde sus diferentes ámbitos profesionales. Les doy las gracias a los panelistas porque hoy tenemos un elevado nivel de ponentes. La duración de este webinar será de 60 minutos, durante los cuales cada uno de los ponentes hará una pequeña presentación y al final abriremos un diálogo que se puede nutrir de vuestras preguntas, que se abrirán en el chat sobre los temas que hemos planteado. Deciros a todos los asistentes que lo primero, muchas gracias por estar. La duración, ya sabéis que serán en torno a 60 minutos más las preguntas. Sí que os vamos a pedir que añadáis vuestras preguntas en un botón que aparece de Q&A abajo en el Zoom, de preguntas y respuestas. Entonces, por favor, utilizar en lugar de este botón que tenéis de preguntas-respuestas para que podamos recabar las preguntas. No vamos a tener seguramente tiempo, pero las principales y las que no las responderemos posteriormente por mail. Sí, se va a grabar, que lo estáis preguntando. Y bueno, paso a continuación a hacer las presentaciones. Creo que mejor que cada uno de vosotros, los ponentes de esta mesa, no os voy a presentar yo, así que paso a que cada uno os podáis presentar. Agradezco vuestra presencia y la presencia de todos los asistentes en el webinar de hoy. La doctora Camila Tacao, por favor. Hola a todos, buenas tardes. Es un gusto estar con ustedes desde Brasil. Yo soy Camila, soy profesora de enfermería fundamental en la Universidad Federal de São Paulo, y soy actualmente directora de desarrollo diagnóstico de NANDA desde 2019. Tengo aquí una pequeña presentación con lo que pensé que serían las principales modificaciones o actualizaciones en la última clasificación de NANDA con el tiempo pequeño que tenemos hoy, pero al final les dejo mi correo electrónico y si tengan cualquier otras dudas o si quieran hablar de algo, si necesitan ayuda y yo les pueda ayudar, tendré mucho gusto en hablar con ustedes, y estaré disponible para ayudarles y hablarnos sobre nuestros diagnósticos. Tendré mucho gusto. Déjame compartir un momento aquí. Bueno, mi principal enfoque serán algunas modificaciones en nuestra nueva clasificación de 2024-2026, pero pensé que para hablar de evolución de los diagnósticos, yo he elegido algunos aspectos o algunas características, algunos acontecimientos que yo pienso personalmente que han sido determinantes o muy importantes para las modificaciones que hemos hecho desde 2020, 2021 hasta ahora. El primero es el modelo tripartito de la práctica enfermera de la doctora Shigemi Kamitsuru, que fue presidente de NANDA, fue directora de desarrollo diagnóstico, y siempre ha sido editora del libro también, en que hay intervenciones enfermeras que hacemos directamente para tratar diagnósticos enfermeros. Este es uno de los estándares de cuidados que llamamos o creemos en NANDA, que son los estándares de cuidados enfermeros, pero también hay tratamientos con medicinas, por ejemplo, vigilancia clínica y colaboración con otros profesionales que podemos hacer con cualidad y seguridad directamente para diagnósticos médicos sin ningún problema y sin la necesidad de crear nuevos diagnósticos enfermeros
todo el tiempo para todas las situaciones clínicas que vamos a tratar o que vamos a manejar. Y hay también cuidados que son considerados básicos o protocolares que serán hechos igualmente para todos, basados en protocolos organizativos. Y así para estos también no necesitamos crear nuevos diagnósticos enfermeros o para documentar algo que sabemos que haremos igualmente para todas las personas que son cuidadas por nosotros. Este es un modelo que ha sido adoptado incluso por algunos sistemas legales en algunos países y que nos ayuda en el Comité de Desarrollo Diagnóstico en la toma de decisiones sobre este nuevo diagnóstico o esta revisión que he recibido. Representa un diagnóstico médico que fue renombrado, que tiene una otra etiqueta, pero en verdad está representando una enfermedad, o esto es algo que nosotros enfermeros podemos tratar de manera autónoma y posiblemente es una respuesta humana indeseable, es decir, un diagnóstico enfermero. Entonces, este es un modelo que nos guía en las decisiones y nos tiene guiado en las decisiones sobre nuevos y revisados diagnósticos de enfermería en Nanda. Un otro actor que pienso que es muy importante es esta teoría de medio rango de causación y validación de diagnósticos enfermeros que presta conceptos de la epidemiología, conceptos clásicos de epidemiología que nos han ayudado a mirar a los diagnósticos más como el proceso y no solamente como el producto que se prime en las páginas del libro, sino como un espectro de ocurrencias que empieza en algún momento de la vida de alguien y que ocurre de maneras y se acumula de maneras distintas en estas personas hasta que en un determinado momento que vamos a llamar de cero, uh, se constituye en causa suficiente individualmente para aquella persona para que empiece a manifestar señales y síntomas y estos también se acumulando a lo largo del tiempo en cantidades y cualidades distintas para cada persona. Ah, y cuando miramos al diagnóstico desde esta perspectiva epidemiológica de acumulación de ocurrencias etiológicas a lo largo del tiempo hasta que empiecen a manifestar signos y síntomas, comprendemos el diagnóstico desde una visión de proceso hasta que tengamos el producto impreso aquí en el libro para que podamos en el futuro pensar en cuáles son los resultados esperados e intervenciones. Y esto nos ha ayudado, por ejemplo, desde 2018 a mirar a los factores etiológicos, factores de riesgo, factores relacionados modificables y comprender que no solamente vamos a tener en nuestra clasificación aquellos que son precipitantes, que están ocurriendo inmediatamente antes o juntamente con los signos y síntomas, sino también tenemos factores etiológicos que son predisponentes, que incapacitan, que refuerzan la ocurrencia de la respuesta humana y con base en estos conceptos epidemiológicos, en 2018, si se acuerdan, hemos tomado una decisión de no tener solamente en la clasificación factores etiológicos tratables de manera autónoma de riesgo y relacionados, sino también poblaciones en riesgo y condiciones asociadas que no podemos tratar de manera autónoma, pero que contribuyen para la ocurrencia del diagnóstico de distintas maneras para distintas personas y esta comprensión y división o clasificación como tratables de manera autónoma y no tratables de manera autónoma, también pensamos nosotros que ayuda en el razonamiento clínico. Si no conocéis esta teoría y tienen interés, la recomiendo fuertemente. Es una publicación interesantísima y muy con una redacción excelente.
Y finalmente, un actor principal en la evolución y los cambios de la clasificación son los nuevos niveles de evidencia que fueron propuestos en la edición de 2021. Ahora fueron actualizados, pero pequeñas actualizaciones, y que en 2027 los utilizaremos para nuestra clasificación, que son niveles de evidencia basados en la validez del diagnóstico. Y para cada tipo de validez, para cada tipo de producción de evidencia de validez, hay explicaciones en nuestra actual ah, sección, en nuestra actual publicación, perdón. Es el capítulo 9. Entonces, si no lo conocen y son investigadores y tienen interés en validez diagnóstica, también lo recomiendo fuertemente. Y este capítulo, estos niveles de evidencia, esta propuesta nos explica. Estoy aquí en la práctica clínica y pienso que esta podría ser una respuesta humana, pero no está en nada. ¿Cómo puedo yo proponerla? Nos explica desde cómo vamos a generar estos conceptos, con cuáles métodos de investigación. Después que los tengamos generados, cómo vamos a soportarlos teóricamente y después de esto, ¿cómo vamos a testarlos en la práctica clínica o la investigación clínica para responder distintas cuestiones de investigación? ¿Cuáles son las características definitorias más sensibles y específicas? ¿Cuáles nos ayudan a distinguir o diferenciar entre diagnósticos similares? ¿Cuáles son los factores relacionados que más aumentan la chance o el riesgo de que ocurra una respuesta humana? ¿Cuáles características definitorias son muy sensibles y específicas para distintas poblaciones? Distintas cuestiones de investigación que necesitarán distintos métodos científicos para responderlas y por lo tanto producir distintas evidencias de validez diagnóstica que vamos a acumular a lo largo del tiempo y con esto dar fuerza a nuestros diagnósticos. Es un capítulo bellísimo también que ha sido un marco para mí y también nos ayuda mucho en las decisiones diagnósticas cuando recibimos las propuestas diagnósticas en NANDA. Bueno, con esto en mente, yo he elegido algunas principales actualizaciones de 2024-26 para el tiempo que tenemos hoy, que fue la adición de una clase a la taxonomía, la reducción del número de términos de juicio y finalmente, claro, revisiones, adiciones y eliminación de algunos diagnósticos. Tenemos una nueva clase en el dominio de confort que se llama confort psicológico. ¿Por qué? Hasta la edición de 2021, nosotros teníamos una violación de las reglas taxonómicas, porque en un dominio y en diferentes clases, en estas tres clases, teníamos el mismo diagnóstico de deterioro del confort. Pero ahora hemos trabajado con un grupo especializado en confort y tenemos ahora deterioro del confort físico, deterioro del confort psicológico, y ahora ya no me acuerdo los demás, pero hemos sido capaces de no violar más la regla taxonómica y con esto fue necesario crear una nueva clase que se llama confort psicológico. También van a ver en la nueva clasificación que si nuestros diagnósticos de riesgo son definidos como susceptibilidad a una respuesta humana indeseable, si ya es indeseable, ya sabemos que puede comprometer la salud. Entonces, un pequeño cambio en los diagnósticos de riesgo, como teníamos aquí en 2021, ya no verán más esta parte que venía en todas las definiciones de diagnósticos de riesgo, sino porque por definición ya son indeseables, ya pueden comprometer la salud. Entonces, una simplificación de las definiciones, así como en los diagnósticos de promoción de la salud. Anteriormente teníamos expresa deseo de mejorar esto, expresa deseo de mejorar aquello, expresa deseo de algo y ahora hemos hecho un pequeño cambio solamente editorial de desea cambiar esto, desea mejorar aquello. También van a encontrar esto en las características definitorias de los diagnósticos de promoción de la salud. Desde 2020
para la edición de 2021, estamos trabajando fuertemente en las frases de Nanda que representan las características definitorias, factores relacionados, las definiciones de los diagnósticos, para que tengamos una base de datos clara, que no tenga ambigüedades, que no tenga muchos sinónimos desnecesariamente para facilitar la vida de aquellos que utilizan registros electrónicos y hasta la documentación en papel. Y en este trabajo continuado hemos, claro, verificado que teníamos anteriormente 34 términos de juicio. Y estos términos de juicios muchas veces eran sinónimos o las definiciones no dejaban claras cuál es la distinción entre bajo y disminuido, por ejemplo. Entonces, hemos revisado estos términos y ahora en la nueva edición tenemos solamente 11 términos de juicios. Entonces, si es un investigador y tienen interés en desarrollar un nuevo diagnóstico, ahora ya tendrán estas posibilidades más aclaradas de juicios para utilizar con sus propuestas nuevas o revisadas de diagnósticos. Esperamos que esto sea un facilitador. Pero, ¿cómo hemos hecho esto? ¿Cómo hemos cambiado los términos de juicio? Tuvimos que cambiar las etiquetas de muchos diagnósticos. Y cuando cambiamos etiquetas de diagnósticos, pasan dos cosas. Tenemos que removerlo porque ya no existirá con aquella etiqueta y tenemos que añadir un nuevo diagnóstico con la nueva etiqueta, con el nuevo juicio. Por esto tenemos estos números que nos asustan un poco, que son 154 adiciones y 144 remociones. ¿Por qué? Tenemos 56 nuevos diagnósticos enfermeros completamente nuevos que fueron sometidos, por ejemplo, o que son diagnósticos de riesgos para diagnósticos enfocados en el problema que ya existían, pero tenemos 98 etiquetas modificadas. Una de las razones es esta del cambio de los juicios que van a contar aquí para las adiciones y también van a contar aquí para las remociones. Entonces, que no tengamos mucho susto, que no nos quedemos asustados con esto. Y también tenemos 46 remociones que les voy a mostrar por qué. Hay algunas razones principales por las cuales cambiamos los diagnósticos. La primera es para garantizar que su etiqueta fuese consistente con la literatura actual y refleja una respuesta humana. Por ejemplo, deterioro parental no es un término muy elegante que parece que pone la culpa en la existencia del padre, de la madre. Entonces, hemos enfocado ahora en los comportamientos parentales, porque estos sí son aquellos que trabajamos, que tratamos o que intentamos cambiar con las personas. La segunda razón es siempre que posible, cuando no teníamos juicios, esto violaba una regla de la propia Nanda, hemos añadido juicios a los focos diagnósticos. Entonces, por ejemplo, teníamos riesgo de sufrimiento espiritual, no tenemos un juicio aquí y ahora tenemos el bienestar espiritual como el foco diagnóstico, como el estado neutro de una persona y el deterioro, deteriorado, como el juicio del enfermero. Lo mismo pasa a disfunción sexual, función sexual como el término o la expresión neutra que va a ser evaluada y considerada o juzgada como deteriorada. La tercera razón es porque disminuimos los términos de juicio, entonces tuvimos que retirar y cambiar el diagnóstico. Entonces, por ejemplo, anteriormente teníamos alteración y esto fue cambiado para deterioro y por esto hemos generado una modificación diagnóstica. ¿Por qué retiramos diagnóstico? La principal causa, y que ha sido avisada desde 2015, creo yo, es que si no hay factores etiológicos que no podemos tratar de manera autónoma, nada no define esta situación, esta ocurrencia como un diagnóstico enfermero. Entonces, por ejemplo, desatención unilateral, yo sé que esta situación clínica pasa, que nosotros enfermeros brindamos cuidados a personas que tienen desatención unilateral, pero en la estructura diagnóstica no habían
factores etiológicos tratables de manera autónoma. Por lo tanto, fue removido y esto no es decir que nunca podrá volver a la clasificación. Si hay etiologías tratables, volverá a la clasificación si es sometido. Por ejemplo, conocimientos deficientes claramente ocurre, claramente pasa y claramente es tratado por enfermeros, pero lo que tratamos de verdad son conocimientos de salud o a respecto de salud. Por lo tanto, este fue removido, pero fue sustituido por uno, si Hortensia me puede ayudar, conocimientos en salud o de salud deficientes. Perdón, porque ni siempre yo sé los nombres estandarizados, las etiquetas estandarizadas en español. Y también, por ejemplo, el discomfort, que ya no existe, pero hemos sustituido por deterioro del confort físico, deterioro del confort psicológico. Entonces, estas son algunas razones. Y una otra que creo que es razón número 4 para remoción de diagnósticos. Algunos diagnósticos han sido las personas, a ellos no les gustaron que los eliminamos porque sí los identificamos, diarrea, constipación, insomnio, deprivación de sueño, pero fueron incorporados como características definitorias o factores relacionados de otros. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Insomnio fue considerado un signo, un síntoma de un fenómeno que fue llamado patrón de sueño. Aquí tenemos la situación neutra ineficaz y el juicio, entonces se añadió aquí como una característica definitoria y la deprivación de sueño fue considerada una causa, una etiología del patrón de sueño ineficaz, por lo tanto ya no es un diagnóstico, sino un factor relacionado aquí. Disculpe, doctora, un minuto tiene Sí, para controlar el tiempo. ya termino, gracias. Y finalmente, si decimos que el diagnóstico es algo que tiene etiologías que podemos tratar, eliminar de manera autónoma, el riesgo de traumatismo vascular, si vuelven a verlo, solamente tenía factores de riesgo que no eran modificables o que eran causados por el equipo. Por ejemplo, si yo insiro un catéter en un sitio de inserción que no es adecuado, si yo permito o dejo que el catéter permanezca en la vena más tiempo que el necesario o que el indicado. Entonces eran comportamientos del equipo de salud que indicaban malas prácticas de salud y por lo tanto este diagnóstico fue removido. Muchísimas gracias por su atención. Espero que tenga sido clara. Perdón por algunos errores de español y les invito a nuestra conferencia en junio en Lisboa. Tendré mucho gusto de conocerlos. Gracias, Muchísimas gracias. doctora. Mis Muchas correos. gracias, Camila. A continuación tenemos a la doctora Hortensia Castañeda. Hortensia, si puede usted, por favor, presentarse. Gracias, Alicia. Gracias a todos los panelistas que me acompañan. Es un honor para mí estar aquí este día con ustedes. Yo soy Hortensia Castañeda Hidalgo, soy la presidenta electa de NANDA Internacional para el periodo 2025-2027 y además estoy muy feliz de ser la traductora para Hispanoamérica de nuestro libro de la taxonomía. En mi caso, quisiera conversar un poco acerca de lo que tiene que ver con los avances en la investigación e innovación tecnológica de los lenguajes estandarizados, en virtud de que cada día este avance se manifiesta cada vez más claramente. El cuidado se representa a través de los lenguajes estandarizados y esto ha generado durante las últimas décadas, digamos, un universo de partida a través del cual se pueden mejorar los cuidados. Entonces, es importante que sigamos observando con detalle y con cuidado todo lo que tiene que ver con lenguajes estandarizados, sobre todo cuando se van a adoptar los electrónicos de la telemedicina y aprendizaje virtual. Y estos van a, como la tecnología sí ha comenzado a modelar el cambio de acción de ella y a través de nuevas oportunidades para aprender, pero también estrategias en la práctica clínica utilizando la tecnología y ahí podemos incluir el uso de los lenguajes estandarizados, pero de una manera sistematizada. Consideramos entonces que estas herramientas pues no solo van a facilitar el acceso a la información actualizada
y con acceso también a recursos educativos muy importantes, sino que nos va a permitir además una interacción que sea flexible, que sea personalizada con nuestro material de estudio y que se adapte a las necesidades y ritmos de aprendizaje de cada estudiante. Y esto lo podemos ver con algunas herramientas que ofrece el Sevier mismo. Quisiera también referirme a que los lenguajes estandarizados de enfermería tienen un objetivo y este es nombrar de manera unívoca al mismo fenómeno. Es decir, cuando lo nombramos de una sola manera, todos estaremos entendiendo lo mismo de ese fenómeno. Estos lenguajes nos van a ayudar a evitar confusiones, evitar errores, duplicar la información y también que podamos ir abatiendo los problemas de definición de los conceptos. En enfermería tenemos que trabajar muchísimo con la definición de conceptos y cuando tenemos conceptos ya definidos que nos ayudan en la creación de nuevos conceptos, pero estos conceptos están estandarizados, pues entonces todos vamos a entender lo mismo y sobre todo va a ayudarnos también en la identificación, ir hacia el diagnóstico preciso, identificar las intervenciones adecuadas para alcanzar los resultados esperados que queremos lograr. Además, nos ayuda para la comunicación internacional, nos ayuda en el aspecto científico, de investigación científica a través de lenguajes estandarizados, tendríamos también ahí una oportunidad. Y por último, también referirme a que cuando utilizamos lenguajes estandarizados, también podemos atender la variabilidad en la práctica. No queremos variabilidad en la práctica, queremos que siempre haya calidad de la misma, que siempre haya la misma intención, el mismo trato digno hacia los pacientes y con eso nos podemos apoyar en el trabajo que lleva a cabo la enfermera a través de proceso de enfermería, pero para llevarlo a cabo necesitamos contar con lenguajes estandarizados. Es un hecho también que los sistemas de salud en el mundo han ido optando por incorporar lo que se llama la historia clínica electrónica o los expedientes electrónicos, y ahí es donde se van documentando los cuidados enfermeros. A veces esto permite los vínculos que se deben de establecer entre los datos de valoración, el diagnóstico al que llegamos después de nuestro razonamiento diagnóstico y lo que sería ya la planificación de cuidados. Por lo tanto, la presencia de los lenguajes estandarizados en las historias clínicas electrónicas o expedientes electrónicos nos da una nueva manera de estudiar lo que sería la precisión diagnóstica y también la documentación enfermera adecuada. Necesitamos hacer notas de enfermería, registros de enfermería adecuados, oportunos y que sean además un soporte legal para nuestro trabajo. Por lo tanto, también es importante que una vez que identificamos los resultados de salud que hemos alcanzado con el paciente en lo que planeamos los cuidados, pues también nos permitirán una estrategia de evaluación del trabajo de las enfermeras. Entonces, los lenguajes estandarizados no solamente sirven para nombrar el fenómeno, sino que podemos utilizarlos inclusive como herramientas para evaluar el trabajo de enfermería. También decir que ahora con todo el manejo de Big Data, pues lo podemos trabajar también a través de los lenguajes electrónicos estandarizados cuando estos están registrados en las historias clínicas y dar una herramienta importante para las enfermeras gestoras cuando en datos basadas en estadística. El manejo de grandes volúmenes de datos hoy en día no es algo excepcional. Al contrario, es algo que cada vez estamos trabajando más. Entonces, cuando nosotros consideramos los avances que hemos tenido en informática y esta aplicación al cuidado de enfermería, pues es una práctica que cada vez va a ser más habitual. Ya lo es en los últimos años, pero cada vez se convertirá en más. Y ha demostrado su efectividad como herramienta de trabajo en el registro de datos, en la planificación del cuidado, en la evaluación del cuidado y en la evaluación del actuar de enfermería, porque también sirve para evaluar nuestras intervenciones y nuestra toma de decisiones. Por lo tanto, este ámbito de trabajo electrónico, utilizando lenguajes estandarizados, taxonomías como la de diagnósticos de NANDA Internacional, que es la publicación de Elsevier, pues cada día nos dará mejores herramientas para seguir trabajando. Por último, también quiero mencionar que este trabajo se ve reflejado en la legislación que apoya el desempeño clínico y profesional de enfermería. Y quisiera referirme, por ejemplo, al caso de América Latina. Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay, Venezuela, México, Perú, Bolivia,
El Salvador, Costa Rica, tienen leyes de ejercicio profesional de enfermería y ahí se menciona cómo se debe de desempeñar el profesional de enfermería. Y vamos un poco más allá y tenemos ventajas en países como México, Perú, Bolivia, El Salvador y Costa Rica, que cuentan además con la mención del uso del proceso de atención de enfermería como forma de trabajo. En México y Perú lo incluye el uso del proceso de enfermería como una forma reglamentaria y está emitida una norma oficial en la que dice que debemos de trabajar a través del proceso de enfermería como enfermeras profesionales y con ello nos dan una pauta legal, un soporte legal para seguir utilizando estos lenguajes estándares que nos van a ayudar en el ejercicio de la profesión. Y por si fuera poco, también nos alcanzamos a identificar que podemos seguir haciendo investigación, como ya lo ha referido la doctora Takao, pues ahí está esta taxonomía que nos permite avanzar en identificar factores relacionados, en identificar la precisión diagnóstica, en identificar qué otras herramientas y elementos tenemos que considerar cuando estamos diagnosticando y esta taxonomía, que es la más completa en el mundo entero, nos permitirá seguir trabajando en un ambiente ético, profesional y de desarrollo y al mismo tiempo poder utilizar las herramientas digitales con las que hoy contamos en el mundo entero. Aquí voy a dejar mi participación para dar la oportunidad a los demás ponentes. Muchas gracias. Gracias, Hortensia, por darnos esta visión global de la taxonomía enfermera que siempre nos aportas. Muchas gracias. A continuación tenemos a Antonio Arribas, que nos va a hablar sobre la integración de los diagnósticos en la valoración y planificación de cuidados. Antonio, cuando quieras. Gracias, Hortensia. Tienes que quitar el micro, Antonio, que no te oímos. Abajo, que lo tienes en el mute. ¿Se me escucha? Ahora perfectamente. Muchas gracias. Bueno, decía buenas tardes aquí desde Madrid. Mi aportación en este seminario voy a intentar dar una visión general de los avances en la aplicación práctica de la valoración enfermera en su relación con el diagnóstico y la planificación mediante la utilización de lenguajes estandarizados. Y para ello, pues me voy a apoyar en una presentación que nos facilite esta visión. Bien. Bueno, pues como decía, vamos a intentar dar una visión para ver cuál ha sido la evolución en la aplicación práctica de esta valoración con lenguaje estandarizado y relacionado con el diagnóstico y la planificación, cuál es la situación actual y cuáles son las perspectivas de desarrollo futuro que en este momento están en marcha. Para ello voy a empezar comentando unos principios, aunque vamos a hablar de aplicación práctica, pero vamos a hablar de unos principios teóricos muy básicos, muy elementales, pero que nos van a servir para enmarcar el contenido, ¿no? Y en este sentido, pues recordar que, como todos bien sabemos, pues el proceso general de atención de enfermería se define como un proceso continuado, compuesto por una serie de fases, las cuales todas ellas están relacionadas de una manera directa o indirecta con una mayor o menor intensidad, pero todas ellas tienen que estar relacionadas. Y si nos centramos puramente en lo que es la valoración y el diagnóstico, pues esta en relación es una relación directa e intensa. Tanto es así que todos conocemos que la valoración y el diagnóstico forman lo que es la primera etapa de este proceso general de atención de enfermería de detección de problemas de cuidados. Esta interrelación se manifiesta claramente prácticamente como una integración, dado que ambas fases pues, disponen de unos elementos comunes, de manera que la última fase del proceso de valoración constituye la primera fase del proceso diagnóstico. Vemos cómo cada proceso tiene sus fases propias y una fase compartida. Y esto es lo que hace que sean dos fases íntimamente relacionadas e integradas en la teoría. Y lo que nosotros vamos a intentar revisar es cómo las enfermeras, los desarrollos que hemos realizado las enfermeras para intentar llevar a la práctica estos conceptos sobre los cuales hemos tenido que basarnos y desarrollar.
En un principio, las enfermeras trabajábamos los planes de cuidados con lenguaje libre, sin utilizar lenguaje estandarizado. En esta fase, las enfermeras pues valorábamos en base a ciertas habilidades, la vigilancia, la observación y algunos desarrollos que se iban haciendo posteriormente, como la entrevista clínica, para obtener la información sanitaria. Y posteriormente, pues realizábamos la descripción del problema de cuidados a base del el famoso formato PES de problema, etiología, sintomatología. De forma que el esquema de aplicación en la práctica de estas fases vendría a ser este que tenemos aquí, la fase de valoración con la información sanitaria y una fase diagnóstica con el famoso PES. Evidentemente, en esta fase había una relación entre la fase de valoración y diagnóstica que se establecía, pero no era una relación lo suficientemente intensa como la teoría nos dice que debería hacer. Y evidentemente lo que está claro es que no había una continuidad, puesto que las dos fases no estaban integradas, ¿no? Bien, esta fue en esta fase cómo estaba la situación. Posteriormente fuimos evolucionando y entonces empezaron a desarrollar los lenguajes estandarizados en la fase diagnóstica. Distintas taxonomías, fundamentalmente la taxonomía Nanda, nos dio la posibilidad de utilizar este lenguaje estandarizado en la fase diagnóstica y la fase de valoración fue evolucionando, organizando todo el proceso de valoración en modelos organizativos de la información adaptados a las necesidades y específicas de lo que es nuestra disciplina. Eso hizo que el esquema de aplicación de esta integración de la fase de evaluación y diagnóstico fuera este que tenemos aquí, en la cual disponíamos de una información sanitaria organizada y una fase diagnóstica en la que el problema, la etiología y la sintomatología se había modificado por la etiqueta diagnóstica, las características definitorias y los factores relacionados. ¿Cuál era el resultado en la aplicación en la práctica? Pues que evidentemente que la interrelación entre estas dos fases había mejorado, había habido una mayor aprovechamiento de la información sanitaria para la emisión del juicio diagnóstico, pero evidentemente al no disponer de un lenguaje estandarizado en la fase de valoración, no era posible su integración y por tanto no éramos capaces de llevar a la práctica esta integración, esta continuidad de fases definida a nivel teórico. Pero sí es cierto que la utilización de esta estandarización, además de los beneficios generales que bien nos ha expuesto nuestra compañera, la doctora Hortensia, de la estandarización, también habíamos visto que esta estandarización sí favorecía esta integración del proceso en la aplicación en la práctica. Por lo cual parecía claro que el camino a continuar, a seguir, era el de seguir avanzando en este proceso de estandarización. Y en ese sentido se intentó trabajar en la estandarización de la fase de valoración mediante la creación de variables del cuidado, variables de cuidado que se sistematizaron, se estandarizaron en base a la estandarización disponible de los diagnósticos, utilizando los mismos criterios de estandarización, pero incluyendo el criterio de estandarización del rango de la variable. No solamente la variable debía estar estandarizada, sino también las posibilidades de registro de esa variable. Por su parte, el diagnóstico disponíamos de un lenguaje estandarizado en la etiqueta diagnóstica, pero carecíamos de un lenguaje estandarizado en las manifestaciones y en los factores relacionados y de riesgo. Con lo cual era necesario realizar también un proceso de estandarización que denominamos como valores determinantes una vez estandarizadas las características definitorias y factores etiológicos a los factores relacionados y de riesgo una vez estandarizados. Una vez finalizado este proceso de estandarización, era posible establecer esta interconexión entre la valoración y el diagnóstico directamente y en ambos sentidos entre las variables, que en este caso denominamos determinantes si informaban a los valores determinantes y etiológicas si informaban a los valores etiológicos. ¿Qué aplicación o qué desarrollo en la práctica, qué influencia tuvo esta evolución? Pues evidentemente tuvo una influencia fundamental, ya es que el lenguaje, el esquema de aplicación en la práctica tuvo una modificación esencial. Ya no eran una información sanitaria, sino que disponíamos de variables de cuidados que no nos informaba de la posibilidad de la existencia de un diagnóstico enfermero, sino que directamente nos
informaba de aquellos diagnósticos compatibles con la valoración realizada, ya que había una interconexión directa con los valores determinantes, las características definitorias y los factores etiológicos, los factores de riesgo, los factores relacionados, los cuales sugerían la etiqueta diagnóstica. Como veis, la interrelación ya se hacía directamente con los elementos que nos proporcionaba después el diagnóstico compatible con la valoración, no que posteriormente tuviéramos que comprobar en el proceso anterior, una vez sugerida la posibilidad del diagnóstico, había que comprobar la exactitud o la veracidad de la existencia de ese diagnóstico. Este avance en la aplicación de estas dos fases se tradujo en dos beneficios, como vemos aquí. Evidentemente, con este desarrollo sí se conseguía la relación intensa y la continuidad de los cuidados al estar interrelacionados e integrados, con lo cual dábamos respuesta al concepto teórico, y esto nos permitió la elaboración de protocolos de valoración estandarizados, y la aportación nos aporta la base de conocimientos necesarias para la elaboración de desarrollos de inteligencia artificial, que será el siguiente paso que seguramente enfermería tendrá que empezar a abordar en un futuro, como aplicación de todo este desarrollo. Los protocolos de valoración estandarizados son aquellos protocolos que están compuestos por variables estandarizadas y que pueden ser tanto protocolos de valoración genéricos como a base de patrones o necesidades, o protocolos de valoración focalizados en distintos ámbitos o términos concretos en que la enfermería necesite disponer de una valoración para desarrollar su labor. En este sentido, muestro aquí un protocolo de valoración estandarizado que se está realizando en el ámbito de la salud escolar, en concreto para la valoración del escolar con fiebre, en el cual todos los contenidos de este protocolo son variables estandarizadas, lo que garantiza que todos los ítems, todos los variables aportan información útil y relevante para la determinación de un diagnóstico, evita el error en la interpretación de la información que hay que incorporar en cada ítem, puesto que están estandarizados, y asimismo el rango de valoración, y además nos hace una sugerencia diagnóstico. Es decir, aquí vemos cómo todas las variables disponen de una definición y de un rango, y que posteriormente, una vez finalizada la valoración, tenemos los diagnósticos compatibles una vez que se ha realizado la valoración. Esta es la evolución que ha surgido en la aplicación, en la práctica de la valoración desde el inicio en su relación con el diagnóstico de enfermería, y que además en esta evolución y este desarrollo se han detectado una serie de elementos o nuevas líneas de desarrollo que podrían mejorar la integración y facilitar el trabajo de la enfermera, mejorando la efectividad de su trabajo. Y en ese sentido, hay ahora mismo tenemos detectadas 4 líneas de desarrollo, 4 líneas de investigación para la mejora en el desarrollo de esta integración, que quiero aquí comentar, y que las posibilidades que estos desarrollos nos van a ofertar. En primer lugar, detectamos la existencia de variables y evidentemente de manifestaciones diagnósticas con las que están relacionadas, que informaban tanto de datos como de información sanitaria. Esto, además de considerar que no era del todo correcto, pues vimos que el desglosar la información sanitaria que da una variable exclusivamente para la información para datos sanitarios. Recordemos que el dato sanitario, como pongo aquí, una vez procesado, da la información sanitaria, y lo que nosotros en esta línea intentamos hacer es que las variables del cuidado informen exclusivamente de información sanitaria, de manera que los datos sanitarios puedan ser informados a través de criterios de valoración que nos llevaría a la variable. Es decir, con esto podríamos hacer que cada variable del cuidado tuviera distintos criterios de valoración que informara sobre dicha información sanitaria. ¿Qué beneficios puede esto aportar a la práctica enfermera? Pues evidentemente estos protocolos lo que hacen es facilitar la visualización de la información relevante, no mezclando información y datos sanitarios. Va a ampliar las opciones
disponibles para obtener la información sanitaria en base a los distintos datos sanitarios existentes o que pueden existir. Recordemos que a nivel, por poner un ejemplo claro, cuando nosotros realizamos un test de valoración, nos da un resultado que posteriormente se interpreta y se transforma en información sanitaria, pero existen múltiples test que la enfermera puede utilizar para obtener esa información sanitaria. Y de posibilidades de obtener los datos sanitarios que nos aporten esa información, tendríamos una información sanitaria más contrastada, más segura y más evidente. La segunda línea que Disculpa, detectamos. Antonio, un minuto tienes para más o menos de criterio del tiempo. Perfecto, pues entonces voy a acelerar. Bien, lo que tenía aquí es la visualización de la aplicación en la práctica de este desglose, de forma que la valoración se desglosa en distintos datos sanitarios, la variable en la cual me va a informar. La siguiente línea que detectamos la necesidad de disponer a la hora de emisión de un juicio clínico, de un diagnóstico de enfermería, de más información, además de la que nos aporta las variables determinantes o las sintomatologías y las etiologías. Y en ese sentido vimos que había información que era relevante que no llegaba a constituir elementos como características definitorias porque no estaba demostrado que estuvieran presentes en una determinada frecuencia estadísticamente representativa, pero sí aportaban una información. Y en ese sentido generamos las variables relevantes que nos aportan una información que es relevante, aunque no sea una característica definitoria, y unos factores del entorno que no son los desencadenantes de la etiqueta diagnóstica, pero sí influyen los factores etiológicos en que estos puedan incidir, que va muy acorde un poco a lo que nos ha puesto en la primera exposición la compañera. Bien, voy a ir deprisa y la última línea en este tema sería la de contar con un elemento de seguridad a la hora de formulación diagnóstica, puesto que vimos que en algunos casos se formulaban los diagnósticos porque existían características definitorias compatibles, pero que el diagnóstico era erróneo. Y consideramos necesario crear unas variables llave de presencia obligatoria, sin la cual el diagnóstico es imposible que esté presente, aunque se dé la circunstancia de que estén presentes determinadas características definitorias. Después, si hay que aclararlo en el debate, se puede ampliar. Este es un ejemplo de aplicación del protocolo de valoración con todas estas mejoras, en la cual se puede agilizar el trabajo de la enfermera, trabajar por niveles y obtener lo que se llama una fiabilidad diagnóstica, es decir, una certeza, un porcentaje de certeza de aplicación del diagnóstico, así como unas sugerencias terapéuticas, tanto a nivel genérico como específico. Y por último, la última línea, y no hago más que esbozarla, es la de la integración precisamente con la fase de planificación. Si este desarrollo nos permite integrar en la práctica el trabajo de la enfermera, la fase de planificación, que es tal y como se describe una vez con el diagnóstico, la selección del resultado de los indicadores, nos va a permitir asociar directamente estas manifestaciones con los indicadores y con las variables, de manera que la integración de la fase de evaluación y diagnóstica sea una realidad llevada a la práctica, lo que agiliza muchísimo el trabajo del profesional en su día a día, mejora su efectividad y hace posible ver la relevancia y la importancia de utilizar el proceso de enfermería en el abordaje de los cuidados. No profundizo, porque esto nos llevaría bastante más tiempo. Pero sí tenemos con esto, creo, una idea general, un esbozo de la evolución que ha surgido la valoración en su relación con el diagnóstico y la planificación. Muchas gracias, Muchas Antonio, gracias. por darnos ese histórico que necesitamos, de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿no? Que una vez pierde uno de dónde venimos y esto es importante. Muchas gracias. Bueno, y para un poco para seguir con otro tipo de enfoque, tenemos hoy a Paloma Echevarría que nos va a hacer un poquito el enfoque desde el punto de vista del ámbito educativo. Paloma, a continuación, te dejo la palabra. Muchas gracias, Alicia. Bueno, para mí es un honor, lo primero de todo, estar compartiendo panel con tan ilustres ponentes. Muchas gracias a Alicia y al Xavier por invitarme. Soy Paloma Echevarría, soy la decana de la Facultad de Enfermería de la Universidad Católica de Murcia, en España, y soy profesora de metodología enfermera y he colaborado con el Xavier ya pues desde hace años en distintos proyectos como la revisión científica de los últimos NOCINIC o el desarrollo de la plataforma NN Consul.
Y bueno, pues voy a compartir una pequeña presentación con, bueno, con lo que se me ha pedido, los retos en educación. La verdad es que se me ha pedido algo pues bastante complicado porque ahora mismo estamos en un momento muy apasionante. Ya se han esbozado por mis anteriores predecesores algunas de las cuestiones, pero bueno, voy a intentar ver cómo lo podemos resumir un poco. Lo que está claro es que ya los estándares de cómo se enseña han cambiado radicalmente. Ahora mismo hay nuevas metodologías docentes, sobre todo desde que empezó en Europa los créditos europeos, pero yo sé que esto es una visión global que está sucediendo en todo el mundo en cuanto a pues esos grupos reducidos, distintos seminarios, distintos tipos de metodologías, todo para que sea un aprendizaje mucho más activo. O sea, ahora mismo ya no sé, el aprendizaje unidireccional, ya eso realmente ya no se hace, ¿no? Pues, por ejemplo, se está poniendo muy de moda, ya desde hace años nosotros lo estamos utilizando, la simulación clínica como herramienta pedagógica en la que el alumno lo que hace es aprender basándose en la experiencia, basándose en un aprendizaje, como digo, muy activo, un aprendizaje reflexivo con los compañeros, en los que de una manera constructiva que se han cometido. Por supuesto, tiene una grandísima ventaja porque en cuanto a seguridad del paciente, porque eso disminuye mucho los riesgos para el paciente. Estamos en un momento en el que también se están incorporando nuevas tecnologías de realidad virtual. Ahora estamos ya con la simulación clínica virtual, hablamos de metaverso, hablamos de neurociencia, es que estamos ya pues, en otro paradigma totalmente distinto. Las redes sociales, los influencers en salud. Nosotros tenemos una asignatura que es Sistemas de Información y Comunicación en Salud, en la que se trabaja todo esto. Esto es un nuevo paradigma. Y llegamos a la inteligencia artificial, que ya, digamos, es lo último de lo último, pero que va a revolucionar y va a transformar mucho la enseñanza del proceso enfermero y de, en general, muchas cosas. Si ustedes hacen el ejercicio de introducir una serie de datos en una herramienta de inteligencia artificial para que les haga un proceso enfermero, lo hace. Y no es absurdo el resultado que saca, ¿eh? Realmente en muchas ocasiones tiene hasta bastante lógica. Así que en este contexto, bueno, pues también yo quiero hacer hincapié pues, en un elemento muy importante y es también el cierto rechazo que en algunos momentos dificultan por parte de la enfermería en la introducción de los lenguajes enfermeros. Yo creo que todos conocemos pues, las quejas sobre las cargas de trabajo, la falta de formación o la resistencia al cambio o la falta de apoyo institucional, ¿no? Esto pues, yo creo que es algo bastante general. ¿Y por qué cuento esto? Porque, claro, si vemos ese cambio de paradigma a todo lo tecnológico y, por otra parte, un cierto rechazo de estudiantes o de enfermeros al proceso enfermero, ¿cómo ahora los lenguajes enfermeros? ¿Es posible, y esta sería la pregunta clave, es posible con todo este desarrollo tecnológico que todavía siga existiendo un pensamiento crítico? ¿Cómo podemos darle la vuelta para bueno, seguir avanzando en una toma de decisiones, pero que a la vez sea innovador? Algunas de las estrategias que bueno, pues, se me ocurren o que podemos promover y que nosotros hacemos es, por un lado, por ejemplo, impregnar todo el plan docente con lenguajes enfermeros, que no sea algo de manera puntual. Nosotros tenemos una asignatura de metodología enfermera, de la cual soy profesora, como asignatura específica, pero luego también de manera transversal la hemos introducido en numerosas asignaturas. O, por ejemplo, también en los practicum. La simulación la trabajamos con lenguajes enfermeros, con, por ejemplo, intervenciones NIC, o el trabajo fin de grado, lo tenemos basado en un proceso enfermero, en metodología enfermera. Es como que el alumno respire lenguajes enfermeros para que se vaya habituando
y que no sea algo que le produzca, pues eso, algo extraño, ese rechazo. Otra estrategia podría ser también el fomento del trabajo en equipo como expresión de lo que hacen normalmente también. Se hacen sesiones clínicas, se fomenta ese pensamiento y ese debate entre colegas de manera que también sea enriquecedor, o facilitar también el uso mediante distintas herramientas tecnológicas, ya que está la tecnología, pues vamos a utilizarla para nuestro objetivo. Comentaba antes, trabajamos desde nuestro grupo de investigación el desarrollo de la herramienta de elaboración de planes de cuidados en N-Consul con el Sevier, y bueno, esta es la configuración que tiene actualmente. Como ven, pues está bastante integrado. Nanda, Nick y Nock se han relacionado con vínculos con Nock y Nick. Todos los que ya tienen una cierta edad, como yo, que llevo muchos años en esto, pues ya sabemos que los vínculos como tal, los últimos que se hicieron oficialmente son del 2012 por la doctora Johnson, y desde entonces no se han actualizado. Sí que se han actualizado de manera particular por diferentes autores. Nosotros pues sugerimos que podíamos incorporar los de diferentes expertos o diferentes autores. En este caso pues sugerimos los de ACLI, pero también se han incorporado a la plataforma distintos vínculos por otros expertos. En conclusión, mi opinión es que debemos facilitar el aprendizaje sin olvidar el pensamiento crítico. Esto, pues yo sé que hay docentes que opinan que no debemos facilitarles tanto a los alumnos o a los enfermeros la tecnología de manera que ellos puedan empezar desde cero y que así se fomenta el pensamiento crítico. Bien, yo lo respeto totalmente, me parece una opinión, bueno, pues eso, muy respetable, pero yo opino que eso es ponerle puertas al campo directamente. Si no le damos las herramientas a los estudiantes las van a buscar por otro sitio. Entonces, lo mejor es unirse a lo que ya es inevitable. Y en relación a la tecnología, también hay algo importante que quiero destacar. La tecnología, sí, por supuesto, pero con el foco en el paciente y el alumno. Yo sé que cuando se empieza a trabajar con tecnología, porque nosotros trabajamos con mucha tecnología, ya hemos visto las gafas virtuales, la simulación, mucha tecnología, lo que en un principio se genera es una fascinación y parece que la tecnología es lo más importante, pero realmente no, cuando uno se da cuenta de que lo importante es el método y lo otro son herramientas. ¿Qué hacemos con esas herramientas para fomentar que el alumno aprenda de una manera activa y reflexiva y en equipo? Y, en mi opinión, la enfermería, toda esta revolución debería planteárselo como una oportunidad de mejora, porque es así, podemos ganar también mucho. Es especialmente interesante para la investigación de enfermería, como ya se ha comentado, por parte de la doctora Hortensia, por parte también del doctor Rivas. Y es que es así, esos big data que se pueden generar, tenemos ahí un potencial de investigación impresionante. Tal y como comentó en uno de los capítulos de este libro que tuve el honor de dirigir y de coordinar a 40 autores pues de gran prestigio, la verdad es que para mí fue un honor muy grande. Bueno, pues como digo, en uno de esos capítulos, María Müller y Walter Pans hablaban precisamente de esa investigación con Big Data, y se podrían hacer pues eso, muchísimas cosas. Los avances, ya digo que lo que tenemos que hacer es darnos la mano con la tecnología, porque rechazándola no vamos a llegar a ningún sitio, porque nuestros estudiantes de todas maneras van a trabajar con ellas. Así que, pues nada, muchas gracias por escucharme y bueno, pues quedo a su disposición si ahora quieren hacer alguna pregunta o algún comentario para el debate. Gracias. Muchas gracias, Paloma.
Bueno, tengo que felicitaros a todos los ponentes porque es que no habéis podido ser más puntuales. A algunos he tenido que cortar, disculpadme porque el tiempo es lo primero. Teníamos muchas preguntas de agradecer a Hortensia y Camila que han podido hacer dos cosas al mismo tiempo y respondiendo a las preguntas que surgían. Creo que habéis estado respondiendo casi a la mayoría de ellas. Queda, por lo que veo en el chat, una pregunta quizá para Antonio Arribas. Antonio, te preguntan dónde pueden consultar en detalle el formato de valoración que has presentado. ¿Alguna fuente de referencia? Tienes que quitar ahora, Ahí está. perfecto. A ver, todos estos desarrollos que he comentado, todos están publicados y nosotros hicimos la primera edición de variables normalizadas del cuidado hace ya unos años y en este momento se está trabajando en hacer la tercera edición. También fue informado en el año 2010 a la ANANDA en el Congreso Internacional que realizó aquí en Madrid. Hubo una ponencia en la cual se informaron todos estos desarrollos y todos estos avances que he comentado que se han hecho, pues realmente hay publicaciones en las cuales están reflejadas y lo único que estamos es avanzando en nuevos desarrollos y lógicamente la continua y necesaria actualización de lo que en su momento se publicó, porque veis que todo es activo y dinámico, pero todo está publicado, o sea, el acceso está abierto. Perfecto. Pues muchas gracias, Antonio. Otra pregunta que nos acaba de llegar que creo que no está respondida. Yo creo que va quizá para todos y igual para Antonio más, pero os la lanzo a todos. ¿Qué protocolos de valoración estandarizados, herramientas y enfoques se recomienda utilizar? Y relacionado ¿se recomienda o está sustentado valorar por patrones funcionales o se debería hacer directamente por los 13 dominios de la NANDA? Gracias. Quisiera contestar esto, Alicia, Perfecto. por muy cotidiano que hemos encontrado, no solamente en mi país, pero a lo largo del continente, el que las personas crean que pueden valorar a través de los dominios de la taxonomía. Los dominios de la taxonomía y las clases están diseñadas, están pensadas específicamente para clasificar los diagnósticos y se clasifican, como ya mencionó la doctora Takao, pues por el foco del diagnóstico. Entonces, los dominios de la taxonomía sirven específicamente para esta clasificación, por lo tanto, nunca deben de utilizarse para valorar personas o comunidades. Lo que podemos utilizar para valorar a nuestros pacientes son el formato de patrones funcionales que propuso Gordon, sería una estrategia muy sencilla y muy fácil de abordar, recordando también que tenemos que identificar a la persona. Tenemos que valorar la persona y no solamente tomar un formato e ir marcando cajitas en ese formato, sino ponerle atención a la persona o a la familia o a la comunidad que estaremos valorando. Ahora tengo yo otra propuesta que es la que documentamos en el modelo de cuidado que desarrollamos la doctora Nora González y yo para México y que ahora es un documento técnico normativo para nuestro país y es el que se pueden utilizar teorías de rango medio para valorar pacientes. Si tienen un paciente adulto mayor que está teniendo determinados deterioros y cambios en su vida y tal, podrían muy bien utilizar la teoría de Mellais de las transiciones para valorar en qué condición se encuentra ese paciente. Si lo que queremos es trabajar con la comunidad y hacer una valoración, perfectamente podríamos utilizar la teoría de Nola Pender de promoción de la salud para identificar las barreras que evita que esa comunidad tenga estilos de vida saludables o también cuáles son sus fortalezas y cómo consideran su autoeficacia para desarrollar determinada conducta que los lleve a tener una mejor condición de salud. Entre otras, trabajar fácilmente con la teoría de Henderson de las 14 necesidades, que también es muy fácil valorar pacientes a través de ella. Entonces, la propuesta es a través de los patrones funcionales de salud que propuso Gordon y que se parece muchísimo a la taxonomía y por eso de pronto algunas personas pueden creer que los dominios también sirven para valorar pacientes. No es el caso. Y la segunda propuesta sería utilizar una teoría de rango medio
que son muy aterrizables y que podemos identificar claramente la respuesta humana, el fenómeno que está sucediendo con una persona y a través de estas teorías de rango medio hacer valoraciones adecuadas, focalizadas y en profundidad. Y entonces, una vez hecha esta adecuada valoración, a proponer nuestros planes de cuidado y también considerando si estamos haciendo una valoración a través de una teoría de rango medio, pues identificar qué dicen los conceptos del metaparadigma de esa teoría para tratar también de relacionar nuestras intervenciones y los resultados que queremos esperar alcanzar con el metaparadigma de la teoría que hayamos utilizado. Entonces, solamente para puntualizarlo, los dominios de la taxonomía no sirven para valorar pacientes, sirven para clasificar diagnósticos. Gracias. Gracias, Hortensia. Veo en el chat que precisamente están comentando en paralelo esto por la importancia que tiene, ¿no? Y no evitar confusiones. Creo que hemos sido tan eficientes que creo que no hay ninguna pregunta que yo haga seguimiento pendiente. Eh, mm, bueno, pues ahora me gustaría, para no ampliarnos más en el tiempo que hemos acordado de 1 hora. Bueno, sí, hay una pregunta que era que si existe algún instrumento validado internacionalmente para valoración en enfermería, pero creo, Hortensia, que tú has hecho mención ya, si hay alguno que sea realizado a nivel. Bueno, en web pueden encontrar muchos formatos de valoración, depende de la teoría que van a utilizar, pero si van a utilizar, por ejemplo, Henderson, hay cualquier cantidad de instrumentos. También hay muchos instrumentos que pueden utilizar para valorar pacientes a través de patrones funcionales. Se estima que un día la enfermera tenga tal grado de expertez que no necesite un formato para valorar pacientes, que con su propia estrategia de pensamiento, con su propio razonamiento diagnóstico, sea capaz de ir identificando cuáles son esos datos observables, objetivos, subjetivos, actuales, históricos, para poder llegar a la valoración y el razonamiento diagnóstico que la haga identificar el diagnóstico que tiene ese paciente. Entonces, tal vez un día serán tan expertas que no necesiten un instrumento, pero mientras lo necesitan, inclusive en el libro de la taxonomía hablamos de algunos formatos de valoración de patrones funcionales que tal vez les puedan servir, pero en la web pueden encontrar muchos. No necesitan utilizar un formato validado porque no estamos, a menos que van a hacer un trabajo de investigación, entonces tal vez sí tendrían que ir por un instrumento validado, pero de otra suerte, identifiquen al paciente, vean al paciente, escuchen al paciente para que de ahí puedan ustedes ir saliendo, obteniendo más preguntas en su pensamiento que les haga obtener la información que requerimos para hacer una valoración precisa. Pero formatos hay muchos en la web, pueden consultar. Perfecto, gracias. Eh, bueno, yo quería ya dar paso al cierre, pero no quería dejar la oportunidad de que de cada uno de vosotros nos digáis una frase o algún titular de lo que hemos hablado hoy y que tengáis la posibilidad de despediros personalmente. Camila, si es tan amable de poder despedirse y alguna frase o algo que quiera poner en consideración de los clientes, que son muchos, por cierto, hemos superado las expectativas, en el chat. Yo creo que son posibilidades conjuntas o colaboración pueden representar bien lo que hemos producido, hemos proponido aquí. Muchísimas gracias por las preguntas y si tengan otras y quieran escribirnos, tendremos mucho gusto de contestarles y espero que yo tenga contestado algunas, intenté contestar algunas aquí, espero que tenga sido clara y que los tenga ayudado y muchísimas gracias. Gracias. Hortensia. Pues yo quiero agradecer la oportunidad de estar aquí. Se me fue el tiempo, estoy tan feliz y sobre todo tan honrada de estar con todos ustedes. Y sí, agradezco muchísimo las preguntas y las personas que se manifestaron con interés y que están aquí acompañándonos. Yo solamente quiero decirles que las taxonomías, todas, pero particularmente me encanta hablar de la taxonomía de diagnósticos, reflejan el conocimiento enfermero. Ahí hay una abundancia enorme
del conocimiento que tenemos las enfermeras profesionales. Entonces, consulten la taxonomía, utilicen las formas adecuadas de editorial, no utilicen copias, por favor. Tenemos que también apegarnos a los valores éticos de la enfermería y eso es utilizar los libros originales. Entonces, las taxonomías contienen el conocimiento que ha ido evolucionando y que cada vez más lleva a la enfermería a estar posicionada como la profesión más querida en el mundo. Sigan leyendo nuestras taxonomías, por favor. Gracias. Gracias. Antonio, ¿alguna conclusión, algún pensamiento que quieras trasladar? Te han felicitado en el chat también por tu intervención a todos vosotros, ¿eh? Sí. Bueno, yo solamente puedo decir que la estandarización de la valoración permitirá cerrar la integración del ciclo de calidad que representa la metodología enfermera y que va a suponer un cambio radical en el trabajo y en la efectividad de la enfermera en su labor diaria. Es lo que puedo decir. Pues gracias. Paloma, cierras el ciclo. ¿Qué nos dice de despedida? Bueno, agradecer de nuevo la invitación y he estado encantada de participar con estos ponentes tan ilustres. Y bueno, pues el último mensaje, pues a lo mejor podría ser eso reiterativo en cuanto al resumen de lo que he comentado, ¿no? La tecnología está ahí y vamos a trabajar y vamos a tener que trabajar con ella para armonizarla con el pensamiento crítico. Y el profesor lo que tiene que hacer es pues facilitar y acompañar al alumno y esa es nuestra misión. Pues nada, muchísimas gracias y gracias a los numerosos asistentes de todos los países que estáis representados, que la verdad es que es un gusto podernos unir, ¿no? en esta mesa de debate de hoy y seguimos. Gracias a todos. Nos despedimos.